Bien, ahí ya estamos. Bueno, Bruno, vamos a empezar. La clase anterior estuvimos trabajando, haciendo un repaso de líneas, de cómo marcar un punto, de coordenadas relativas, de trabajar en AutoCAD con una línea con 2 puntos y con un punto y una distancia. Ahora vamos a ver algunas herramientas para trabajar con estas líneas, ¿sí? Vamos a ver, primero, dos herramientas que son fundamentales que nos van a ayudar a nosotros al momento de hacer líneas, que es la herramienta ortogonal y la herramienta el F10, ¿sí? Que me ayuda a mí a forzar a colocar el cursor en una posición determinada, ¿sí? Esta herramienta se llama rastreo polar. Y también vamos a aprender a seleccionar objetos y a recortar objetos, que nos van a servir mucho al momento de dibujar. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Voy a compartir pantalla para que pueda ver lo que te voy a ir mostrando o les voy a ir mostrando. Estoy compartiendo pantalla. Bien. Bien, ahí está mi pantalla. Muestro lo que sería AutoCAD. Y ahí, lo que habíamos visto, ¿sí? Si por alguna razón no podés ver o no pueden ver, me avisan, ¿sí? Yo lo que hacía era, en una primera instancia, ¿sí? A partir de esa herramienta, que era la herramienta línea, yo lo que hacía era activar el comando con un clic y después marcaba 2 puntos aleatorios. Bueno, activo el comando. Marco un punto, un segundo punto y genero una línea. La otra forma de hacer una línea era activando el comando línea, marcando un punto, dejando el cursor en alguna dirección, escribo por ejemplo 200, un solo valor, enter, enter de vuelta y automáticamente me generaba una línea. En la dirección en la cual yo tenía el cursor, ¿sí? Yo el cursor estaba en esa dirección y con la distancia que yo había marcado, ¿sí? De 200. Con esa distancia. Entonces me generaba una línea en esa dirección, la dirección de la flecha, con un valor de módulo de 200. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Ahora bien, vamos a ver un par de herramientas para poder trabajar con líneas. La primera es el comando F8 o comando ortogonal. Este comando, ¿sí? Está acá abajo. Este comando. Sí, buen día. Sí, no, por favor. Eh, Ese comando que está ahí abajo, sí, que tiene una forma de L, que marca un ángulo recto. En ese caso, si ustedes si lo están observando, está en color gris, es porque no está seleccionada. Yo la puedo seleccionar, ¿sí? Haciendo un clic sobre esa herramienta. Ahí queda activada. Fíjense que me apareció una ventana donde me dice comando ortogonal activado. Hola, sí. Luz Cotal. Bueno, yo después veo cómo lo soluciono. Luz Cotal, ya lo más lo anoto. Cotal. Buenísimo. Después veo, para habilitarlo, igual debería poder entrar de la misma forma. ¿Qué decís que se le borró?
Sí. Ajá. ¿En dónde? Sí, no entiendo. Porque ¿tienen otra materia en Discord también? ¿Qué materia tienen? Ah, está bien. Y bueno, pero que se fije en el video porque está abierto cómo ingresar. ¿Sí? Yo igual me fijo enseguida. O sea, después de la clase me fijo y cualquier cosa me comunico con ella. Buenísimo. Bueno, no, por favor. Bien. Entonces les decía que eh, la forma de activarlo, ¿sí? El comando ortogonal, es haciendo clic en el icono que está en la barra de estado. Yo cuando lo activo, lo que me genera ahora es que cada vez que yo mueva el cursor, cuando me pida un punto, ¿sí? Cuando yo mueva el cursor para colocar el segundo punto, me va a generar que el cursor va a estar forzado a 90 grados, a 180, a 270 y a 0 grados o 300 grados, ¿sí? Cada vez que hay un giro, ustedes sabrán que tiene el ángulo es de 0 grados, ¿sí? A lo que es igual a decir 360 grados. A 90 grados lo va a forzar el cursor, a 180 grados o a 270 grados. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, voy a hacer una línea, marco un punto, ahí está, ahí activo el comando. Marco un punto. El comando ortogonal está activado, ¿sí? Yo lo miro ahí abajo y está activado. Fíjense el cursor. Me permite hacer una línea, aunque yo el cursor lo ponga arriba de los 0 grados, se va a forzar a hacer una línea a 0 grados. Cuando yo lo empiezo a mover a 90, lo hace que sea 90 grados. ¿Sí? Fíjense la ventanita que tiene en el cursor que no me permite poner 75, lo fuerza a 90 grados. Yo sigo moviendo en el sentido contrario de la aguja del reloj y lo fuerza a 180, lo fuerza a 270 y en esos en esos cuatro ángulos se empieza a forzar el cursor. El cursor va a permitir dibujar únicamente en esos grados. Entonces, a veces está bueno, por ejemplo, yo lo dejo hacia arriba y hago una línea con distancia. Dejo el cursor ahí y escribo, por ejemplo, 100. Enter. Dejo el cursor hacia el otro lado. Fíjense que no lo puse justo a 0 grados. Lo pongo en esa dirección y automáticamente AutoCAD lo pone en 0 grados. Escribo 100, Enter, bajo la línea, queda forzada a 180, a 270 grados, ¿sí? 270 grados, escribo 100, Enter, ahí ya puedo cerrar con el comando de asistencias a objetos para que me haga una coincidencia con el punto exterior, el punto de la línea anterior. Y ahí puedo tener un rectángulo perfecto, un cuadrado. Y eso es gracias a que la posición del cursor se forzó. Ahora bien, si yo quiero hacer una línea que empiece acá y que sea en diagonal, el cursor no me va a dejar. No me va a dejar por ninguna manera. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo que hacer una línea que no sea de un ángulo recto, es decir, que no sea de 0, 90, 180 o 270, yo lo que debo hacer es sacar ese comando, ¿sí? Esa herramienta. ¿Y cómo lo saco? Haciendo clic en la barra de estado que está abajo, haciéndole clic en el comando o presionando la tecla F8. Con F8 también sale. Ustedes verán que ahora en la ventana de comando me dice que el comando ortogonal está desactivado y cambió en la barra de estado de color celeste a color gris. Y ahora ustedes verán que el cursor ya no está más forzado, ¿sí? a grados rectos, sino me permite que yo haga cualquier tipo de línea. Ahora bien, vamos a ver otra herramienta. Entonces, hasta ahora vimos el comando ortogonal que lo que hace es me fuerza el que el cursor, al momento de hacer una línea, sí o sí esté en un ángulo recto, es decir, esté en 0 grados, 90, 180 o 270. Esto me sirve muchísimo a mí para hacer líneas, ¿sí? Perfectas a ángulos rectos. Con F8 activo y con F8 desactivo, ¿sí? Con la tecla F8. Vamos a ver rastreo polar. Rastreo polar es una herramienta similar, ¿sí? Al comando F8. Se activa con la tecla F10 o yendo a la barra de estado
Ahí donde hay, es un círculo como dos líneas que forman un círculo con dos líneas que forman un ángulo, ¿sí? Es ese simbolito que está ahí. O presionando F10 se activa la herramienta. Ahí está, activado. Polar activado. ¿Qué hace el rastreo polar? El rastreo polar es que el punto, ¿sí? El punto que me permite a mí hacer el rastreo polar, si yo hago una línea, el primer punto lo marco, pero el punto de la dirección, o sea, el cursor de la dirección, a medida que yo voy moviendo el cursor buscando un ángulo, se va a forzar no a 0, 90, 180 y 270 grados, sino se va a forzar al ángulo que yo configure, ¿sí? Por ejemplo, por defecto viene con algunos ángulos configurados. Viene por defecto con el 0 ángulo. Fíjense, no está el comando ortogonal activado, pero automáticamente en el 0 grados se marca punteado. Me está diciendo que ahí estoy en 0 grados. Entonces ya puedo dejar el cursor ahí y escribir un valor 100, Enter, y yo sé que esa línea sí o sí tiene 0 grados, porque esa línea punteada que me aparecía es el rastreo polar donde me dice que ahí, me avisa que ahí está precisamente en 0 grados. Si yo quiero configurar algún otro ángulo, hago clic derecho sobre rastreo polar y automáticamente, fíjense, me dice 90 grados, porque cada 90 grados me avisaba. Yo puedo decir que me avise cada 45 grados. Hago clic en 45, cuando vaya a hacer una línea, fíjense que cuando me está en 0 grados, pero cuando empiezo a mover el cursor hacia arriba, a los 45 también aparece el rastreo polar y me dice, ahí ya estoy en 45 grados, por si quiero hacer una línea 45. Sigo moviendo, me aparece a 90 grados. Sigo moviendo, me aparece a 135, o sea, cada 45 grados me va avisando la ubicación del cursor. ¿Sí? Ahora, quiero agregar otro ángulo, clic derecho sobre el rastreo polar y digo, bueno, quiero que me avise cada 18 grados. 18 grados, fíjense cómo me aparece punteado. Si yo quiero hacer una línea 18 grados, presiono, vamos a poner 200 ahora, automáticamente esta línea tiene 18 grados. ¿Por qué? Porque el rastreo polar me avisó que tenía 18 grados. Vamos a hacer, hice una línea auxiliar para poder acotarla y poder ver el ángulo que forma. Fíjense que esa línea tiene 18 grados. ¿Sí? Sé que tiene 18 grados porque el rastreo polar me ayudó a mí, me posicionó el cursor a 18 grados. Es decir, me avisó a mí cuando estaba el cursor a 18 grados para que yo no mueva más el cursor y simplemente coloque una distancia. Y así yo puedo configurar el ángulo que yo quiera. Vamos a configurar otros ángulos. Fíjense, clic derecho. Yo acá puedo ir a parámetros, si a la ventana emergente que me aparece hago clic en parámetros. Y en parámetros me dice el incremento del ángulo. ¿Sí? Los que vienen por defecto, vienen 5, 10, 15, 18, 22,5, 30, 45 y 90. Yo puedo agregar un ángulo nuevo haciendo clic en ángulos adicionales. Y ahí clic en nuevo. Y ingresar el ángulo. Por ejemplo, yo quiero que me avise, yo quiero hacer una línea precisa a 11,2 grados. Escribo 11,2, aceptar. Y ahora cuando vaya a hacer una línea, activo el comando línea primero, marco un punto. Si ustedes se fijan, empiezo a mover el cursor hacia arriba y a los 11 grados me aparece el cursor. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no me aparece las 11,2? Y porque no debe estar configurado el tipo de unidades. Vamos a configurarlo. Escribimos unit, vamos a salir de este comando, vamos unit de unidades y vamos a ver qué pasa acá. Acá me dice cómo son las unidades con las que estoy trabajando. Grados decimales, el tipo de ángulo perfecto, precisión 0, no tiene precisión decimal. Entonces yo acá le digo
que quiero que tenga 2 unidades decimales de precisión para poder tomar ángulos que no sean enteros únicamente. Aceptar. Vamos a hacer una línea. Fíjense que ahí sí ahora me aparece 11,2, 11,20 grados. Entonces ahí ya puedo realizar las líneas precisas a los ángulos que yo quiero trabajar. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí vimos cómo forzar el ángulo a 0 grados, a 90, 180, 270, o sea, ángulos rectos, y cómo forzar el ángulo el ángulo de una línea, bien, a un ángulo preciso, ¿sí? Con rastreo polar. Ahora vamos a ver una herramienta nueva, ¿sí? Que lo van a usar todo el tiempo, que es cómo seleccionar un objeto. ¿Qué es un objeto en AutoCAD? En AutoCAD un objeto es una línea, es un punto, es un círculo. 2 líneas son 2 objetos, ¿sí? Este rectángulo que está acá no es un objeto, son 4 objetos que forman un objeto complejo, ¿sí? ¿Cómo selecciono un objeto? Simplemente acercándome con el cursor y haciendo clic sobre el objeto, se va a transformar en un objeto punteado con puntos azules, ¿sí? Entonces, de esa forma yo sé que el objeto está seleccionado. Yo puedo seguir seleccionando objetos. Esos puntos azules se los llama pinzamientos. Entonces yo puedo seleccionar más de un objeto. Entonces, la forma de seleccionarlo es haciendo un clic izquierdo sobre el objeto. Y hay otra forma de seleccionarlo que es a partir de un punto que yo marque. Yo voy a marcar un punto. ¿Sí? Vamos a considerar que yo marco ese punto. Y a partir de ahí, si yo, soltando el punto que marque, arrastro el cursor, ¿sí? A ver. Desde ese punto lo arrastro hacia la derecha, ya sea hacia arriba o hacia abajo, me va a generar una ventana. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Yo hago un punto acá y lo vamos a seleccionar. Un punto acá. Sí, sí. Los pinza me marca, en este caso, me marcan los extremos en este caso si es una línea, los extremos de la línea y me pueden servir, por ejemplo, para yo agarrarlo del extremo y estirarlo al objeto. Por ejemplo, todavía no lo vamos a ver eso, pero simplemente con saber yo cómo está seleccionado es suficiente. Ahora veamos qué otra forma tengo para seleccionar que no sea tedioso como marcar objetos por objeto, porque nosotros ahora estamos haciendo 3, 4 líneas, pero la idea es que ustedes puedan hacer un objeto complejo que va a estar compuesto de muchísimas líneas. Y no puede ser que yo esté seleccionando objeto uno por uno porque me voy a volver loco. Entonces, cuando es simple el objeto, yo marcándolo con un punto es suficiente. Cuando mi objeto, debo seleccionar más de un objeto, la otra forma es con ventanas de selección. Las ventanas de selección son estas que le estoy marcando ahora. Es decir, vamos a sacarlo acá y vamos a hacerlo del color que es. Si yo marco un punto, ¿sí? Y después arrastro, sosteniéndolo, perdón, lo arrastro hacia la derecha, tanto sea hacia arriba como hacia abajo, se va a generar una ventana azul. Para este lado o para este. Se va a generar una ventana azul. Si yo arrastro hacia el otro lado, hacia la izquierda, tanto sea hacia arriba o hacia abajo, desde el punto que yo marqué, se va a generar una ventana verde. ¿Qué diferencia tiene una ventana de la otra? Que las ventanas azules, todo lo objeto que envuelve por completo, lo tiene que envolver por completo, ¿eh? Todo objeto que envuelve por completo esa ventana se va a seleccionar. Y la ventana verde, todo objeto que toca, no hace falta que lo envuelva por completo. Con que lo toque únicamente, automáticamente lo va a seleccionar. Vamos a ver un ejemplo.
Si yo hago un clic acá, ¿sí? Donde tengo la flechita ahora, y la arrastro ahí, hago una flechita ahí. Tienen cachito que sea algo de acá, ahí. Hago una flecha, ¿sí? Hago un clic y muevo hacia la derecha, como le mostré, se hace una ventana azul. Si yo muevo hacia abajo, desde ese punto, en el sentido derecho hacia abajo, también es azul. Fíjense. Si lo hago hacia la izquierda, es verde la ventana. ¿Cuál es la diferencia? Como les expliqué recién, fíjense que si yo lo hago azul, ahí no me está seleccionando nada, porque no estoy envolviendo por completo ningún objeto de los tres que tengo en la parte superior. Fíjense que yo sigo y ahí automáticamente va a resaltar la línea que está más abajo, ¿sí? Se resaltó porque ya la envolvió por completo. Entonces, si yo hago un clic ahí, fíjense que me estoy dando cuenta que la única seleccionada es esa línea. ¿Cómo salgo de la selección? Con la tecla escape salgo de la selección y vuelvo a probar. Hago un clic ahí. Muevo la ventana hacia la derecha. Ahí seleccioné un objeto. Si sigo moviendo, ya tengo dos objetos seleccionados. Si sigo, la línea que está en la parte superior no la voy a seleccionar nunca con una ventana azul. ¿Por qué? Porque ya no la estoy envolviendo por completo. Puedo llegar a envolver la otra línea, esa. Y si yo hago clic ahora, las tres líneas que fueron envueltas por completo se seleccionaron. Salgo con la tecla escape y vamos a hacer otra prueba. Clic derecho. Y hacia abajo, las únicas líneas que puedo envolver por completo son esas dos. Pero si yo estoy acá y no envolví por completo ninguna de las dos, cuando yo hago clic, no voy a seleccionar nada. En cambio, si yo hago un clic ahí y muevo hacia la derecha y selecciono, fíjense, hacia la derecha genera una ventana verde. Y yo no estoy seleccionando por completo ninguna línea, la estoy tocando únicamente. Si ustedes observan, las líneas que la ventana verde está tocando es las cuatro líneas que están por encima. Yo hago un clic ahí y automáticamente me va a seleccionar las cuatro líneas. Entonces, cuando yo genero una ventana azul, todo lo que envuelve por completo lo selecciona. Ya sea hacia arriba o hacia abajo, la ventana tiene que ser azul. Si yo hago una ventana verde de selección, todo lo que toca lo selecciona. Eso es lo que yo tengo que tener bien en claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué por ahí me va a servir eso? Por ejemplo, si yo quiero usar una herramienta, como vamos a ver ahora, para mover, yo quiero mover esta línea de lugar. Entonces, lo que primero tengo que hacer es ir a las herramientas modificar, desplazar. Me dice que seleccione un objeto que yo quiera desplazar, ¿sí? Desplaza, designa objeto, me dice la ventana de comandos. Yo puedo o seleccionarla con un clic a esta línea si es la que yo quiero mover o con una ventana de selección. En este caso podría seleccionarla con una ventana verde. Hice clic y ya la seleccioné. Ahora me dice que siga marcando objetos que quiero mover. Yo no quiero mover ningún objeto más, entonces simplemente presiono Enter y ya la selección del objeto ya la realicé. Ahora me pide AutoCAD que marque un punto de donde voy a agarrar ese objeto para moverlo de lugar. Y cuando, fíjense, ahí me aparecen todas las herramientas de asistencia rápidas. Por ejemplo, extremos. Hago clic ahí y automáticamente lo voy a agarrar del extremo. Fíjense que ya lo tengo pegado en el cursor. Y ahora me dice AutoCAD que precise un punto hacia donde lo voy a colocar. Que marque un punto donde voy a pegar ese punto que marqué al principio. Y yo puedo decir que quiero marcar el extremo de este otro objeto, o sea, de esta otra línea. Yo hago un clic izquierdo ahí y automáticamente desplacé el objeto que seleccioné al principio y lo hice que coincida en vértice. Esos dos vértices quedaron unidos por el desplazamiento del objeto. ¿Qué diferencia hay entre desplazar y copiar? Lo que por ahí automáticamente nosotros podemos entender viendo la definición o el nombre del comando, ¿sí? El desplazar me mueve el objeto, o sea, el original lo mueve. Y el copiar lo que hace es una copia, el original siempre lo deja. Vamos a ver, copiar, ¿sí? Hago clic en copiar, me dice que no se seleccionó, ahí está. Que designe el objeto. Lo puedo, si es un solo objeto, lo marco con un clic, es suficiente. Enter para salir de la selección. Y ahora me dice que marque un punto donde lo voy a agarrar. Lo marco en el extremo, el punto,
Y ahora marco dónde lo voy a colocar. Lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar acá y lo voy a colocar acá. Salgo con escape y van a ver que coloqué los tres objetos, las tres copias, y el original sigue estando porque justamente es una copia. Es como si fuese una fotocopia. El original no se modifica. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo generar copias. Vamos a ver un comando más que también necesito poder seleccionar para ese comando. ¿Sí? Este comando se llama recortar. El comando recortar es muy importante y es un comando que me permite a mí recortar segmentos de un objeto y estos segmentos están definidos por intersecciones con otros segmentos. Es decir, vamos a hacer una línea la cual es atravesada por otras dos líneas. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la línea 1, la línea 2 y una línea 3. Esas líneas generan intersecciones, ¿sí? Donde se une o se intersectan entre las líneas. Vamos a marcar esas intersecciones. Yo sé que acá genera una intersección y acá hay otra intersección, ¿sí? Otro cruce de esas líneas. Bien. Ahora, si yo quiero cortar la línea 1, esa línea se corta, puedo recortar o este segmento, o este segmento, o este segmento. ¿Sí? Depende de qué use yo de intersección, si la línea 1 o la línea, perdón, si la línea 2 o la línea 3. Entonces, vamos a realizar el corte de esa herramienta, de esa línea, perdón. ¿Cómo funciona la herramienta recortar? La herramienta recortar está dentro de modificar, del grupo modificar, acá arriba. Y es la herramienta recortar o herramienta trim, también la pueden encontrar en algunos AutoCAD. Yo activo esa herramienta con un Enter y después lo que me pide AutoCAD, no se activó, ahí está, que designe objetos. ¿Qué objetos? Los objetos que intervienen en el corte. Es decir, si yo quiero cortar únicamente el tramo de acá, el primer tramito, vamos a agrandar un poquito. El tramito este yo debo seleccionar primero el objeto al cual yo le voy a sacar un trozo, ¿sí? Un pedazo. A ese objeto yo lo tengo que seleccionar. Y después los objetos que me definen la intersección hasta dónde va a llegar el corte. En este caso sería este objeto. No haría falta marcar la segunda línea porque yo únicamente quiero sacar el primer tramo. Entonces, cuando yo marco esas dos líneas y presiono Enter, automáticamente ahora mis próximos clics van a ser para recortar. ¿Sí? Yo hago clic en este extremo de acá y automáticamente lo recorta hasta que encuentre la intersección. Eso fue lo que hizo. Volvamos un paso atrás. Salgo del comando, lo activo de vuelta. Otra forma es, de vez de seleccionar objetos de a uno, puedo seleccionar todos con una ventana azul que lo envuelva por completo o una ventana verde con tocarlos es suficiente. Enter y a partir de ahí puedo marcar que quiero recortar. Este extremo lo puedo recortar y el extremo de acá lo podría recortar. ¿Sí? Y ahí puedo marcar los extremos que yo quiera recortar. Ahora, quiero recortar este extremo y no me deja. ¿Por qué? Porque esta línea ya no está intersectada con ningunos objetos que me marque un corte. Entonces, ya está como un objeto entero. ¿Qué pasó en común con el anterior paso y este? Que al momento de recortar, yo seleccioné qué objetos van a participar del corte. ¿Sí? Volvamos atrás. Yo fui, activé el comando recortar y luego seleccioné o de a uno los objetos o con una ventana de selección. Bien. Ahora hay otra forma que es simplemente sin seleccionar nada, yo presiono un Enter, simplemente un Enter, y AutoCAD ya me selecciona todos los objetos que yo tengo en el espacio de trabajo, todos. Y entonces lo único que debo hacer es recortar. Lo único. Ya puedo empezar a recortar.
Ahora, ¿cómo recorto? Marcando con un clic o seleccionando, ¿sí? Con una ventana de selección, cualquiera. Marco ahí, cualquiera de esas formas. ¿Cuál es la diferencia entonces desde el principio de que vimos el comando recortar? Es que yo puedo seleccionar los objetos que intervienen en el corte de a uno o seleccionándolo de a varios con la ventana de selección, la verde o la azul, o simplemente no seleccionar nada y presionar Enter. Si yo presiono Enter cuando me pide que seleccione objetos, AutoCAD lo que hace es me se va a seleccionar todos los objetos y va a funcionar como una ventana de selección completa y un Enter incluido. Entonces, yo simplemente el próximo paso es comenzar a recortar. Esta herramienta la vamos a empezar a utilizar en la clase que viene y va a ser muy útil. Y es una herramienta que me va a permitir a mí empezar a modificar y a dibujar de forma muy precisa y lo vamos a ir viendo trabajando con un plano de planta la clase próxima. Así que bueno, hasta acá sería lo que la clase del día de hoy. La clase próxima será recién me había fijado, es el día 25, ¿sí? El día 25 ya vamos a comenzar, vamos a traer un plano de planta, vamos a ver un par de comandos más que nos quedan. Nos quedan el comando de fase y simetría, esos dos comandos, y vamos a trabajar sobre un plano de planta y ya vamos a empezar a ver lo que sería dibujar con otras herramientas el comando círculo para empezar a dibujar partes de una instalación domiciliaria. Así que bueno, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Nos vemos el martes próximo. Nos vemos, listo. Yo ahora trato de resolver el caso de Luz Cotal, así que avísale por ahí si hablas con ella. ¿Listo? Buenísimo. Nos vemos, chicos. Que tengan buen fin de semana. Y buena semana también, porque todavía queda. Nos vemos, chicos. Chao, chao.